Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Bueno, vamos con un día más en el podcast Finanzas en un Ibiza. Espero que os vaya gustando todo el contenido que se va generando, que os resulte interesante, que ya sabéis, siempre que tengáis algún comentario o sugerencia lo podéis dejar y trabajaré en base a ello, que al final, pues bueno, esto no deja de ser un podcast cooperativo en el que vamos de la mano para aprender acerca del mundo del dinero. Y precisamente hoy es un episodio a lo mejor un poquito más tranquilo, ¿no? En el que vamos a hablar de dónde venimos, lo referente a lo económico y hacia dónde nos dirigimos. Aparte, luego vamos a tener un segundo bloque en el que vamos a comentar un poco. A mí me gusta llamarlo los tres jinetes del apocalipsis, porque al final son tres enemigos que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestras finanzas personales. Entonces vamos a llamarlo, creo que los jinetes del apocalipsis serán 4, pero nosotros al menos nos vamos a quedar hoy con 3 y ya veremos si surge alguno a futuro. ¿Qué podemos hablar de la historia del dinero? ¿Qué es esto realmente que manejamos prácticamente a diario y que pocas veces en las escuelas o incluso en las formaciones nos comentan un poco lo que es y cómo podemos aprovecharlo a nuestro favor? Pues bien, realmente la historia del dinero surge con los primeros intercambios comerciales que se realizaban en las épocas paleolíticas, prehistóricas, desde luego hace ya mucho tiempo, y eran intercambios que se realizaban mediante el trueque. Es decir, yo tenía un activo de valor, pues, si era carnicero pues tenía productos cárnicos, si era agricultor tenía productos agrícolas, si era cazador a lo mejor vendía pieles, en definitiva cualquier activo que yo tuviese lo comerciaba con otra persona que tuviese otro activo que me interesase en ese momento mediante el trueque, que es una práctica que cada vez más se ha ido perdiendo, pues consecuencia de que ha surgido esto del dinero. Después de estos primeros intercambios comerciales, debido a la dificultad de algunas de las transacciones, pues supongamos, ¿no? Si yo vendo pieles y quiero comprar leche, pero el que me vende leche no le interesa pieles porque ya tiene, obviamente va a haber un problema, porque no voy a tener forma de comerciar con mi producto para conseguir el producto de la otra persona. Entonces se fue evolucionando en la primera economía, llamémosla así, y se optó por asociar todos los valores a una referencia para todo el mundo. En este caso, de las primeras referencias conocidas es la del oro, gracias a que es un activo escaso, limitado y muy valioso. Entonces se aunó todo lo que tuviese valor, pues un caballo, comida, cobijo, etcétera, etcétera, se asoció a una referencia, pues, que en este caso fue el oro. ¿Qué es lo que sucedía con el oro? Que aunque es un material escaso y limitado, no deja de ser pesado y costoso de transportar. En cantidades pequeñas, si yo por ejemplo quiero comprar comida con 2 o 3 monedas de oro, puede que fuese suficiente, pero si pasado un tiempo yo quisiese comprar un carro de caballos, por poner, seguramente no creo que fuese con 2 o 3 monedas y me sirviese el intercambio. A lo mejor tenía que transportar varios lingotes de oro y eso lógicamente hacía la tarea mucho más complicada. Como el oro también era un activo relativamente sencillo de robar, lo dicho, si yo iba a hacer un intercambio comercial de una ciudad a otra y tenía que transportar todo ese oro, era carne de cañón para que pues unos asaltantes o delincuentes me pudiesen robar. En ese momento surge la figura de los bancos como refugio de este activo, ya que pues eso, como se podía robar con cierta facilidad, al final lo que hago es tengo un depósito mucho más seguro y mucho más protegido y lo que hago es simplemente
comerciar con el papel moneda, que fue el elemento que se generó gracias a los bancos, que reflejaba la cantidad de oro que cada uno poseía. Obviamente este papel moneda pues bueno, llevaba el sello y el certificado del banco correspondiente para hacer válido la transacción que yo quisiese hacer. Entonces, en un mismo papel podría justificar que tenía tanto 2 monedas de oro como que tenía 2 lingotes de oro. Todo este sistema económico fue muy útil hasta que en el año 71, en 1971, el valor del dinero que utilizábamos, de ese papel moneda, estaba asociado al oro. Lo dicho, yo iba con un papel que reflejaba la cantidad de oro que yo tenía depositada en mi banco. Pero a partir de esa fecha, y mediante la rotura de unos acuerdos, que fueron los acuerdos de Bretton Woods, los dólares, que era la divisa más fuerte en ese momento, los acuerdos de Bretton Woods, para quien lo quiera buscar, fueron unos acuerdos que se crearon en la Guerra Mundial, pues un poco para solventar las crisis económicas que hubo en aquellas épocas, y era un acuerdo pues que asociaba el valor de la moneda más fuerte en ese momento, el dólar, al oro. Y en ese momento, en el 71, el presidente Richard Nixon, el aquel entonces presidente, cambió por completo, y lo dicho, en una situación de crisis, rompió el patrón oro para que el valor del dólar se empezara a asociar con la deuda que acumulaba el país, en este caso el país americano, Estados Unidos. Y ese valor empezó a representar la confianza que cada uno de los usuarios del sistema económico tenía depositada en su divisa. Lógicamente aquí, pues bueno, esto ya permitió a los bancos que de cada depósito que nosotros hacíamos, ellos pudiesen emitir deuda y dejar simplemente una reserva en caso de que nosotros quisiésemos retirar nuestro dinero. Este acuerdo, esta rotura de acuerdos, más bien dichos, que en su día venía a ser muy beneficiosa por el proceso histórico, por el periodo histórico en el que se encontraban pues, los seres humanos, tarde o temprano vamos a ver que ha traído una serie de consecuencias un poco que seguramente terminen de explotar por algún sitio. Vamos a hacer recapitulación antes de seguir y hablar de sus enemigos que presenta en la actualidad nuestro dinero. Y comenzamos porque los primeros intercambios comerciales se realizaban mediante el trueque, una práctica que sobre todo era difícil si el activo que yo tenía no le interesaba a la otra persona o viceversa, y eso produjo que a lo largo del tiempo todos los activos de valor se asociasen a una misma referencia, que fue el oro, gracias a que era un activo escaso, limitado y de alto valor. Lo que pasa que ese mismo oro en muchas ocasiones era difícil de manipular, sobre todo si tenía que hacer un viaje con una gran cantidad de oro, y era fácil de robar. Si en uno de estos viajes comerciales tenía la desgracia de que me encontraba con una banda de ladrones, pues probablemente me iban a robar todo el dinero. Y en ese momento surgieron los bancos que de alguna forma protegían este activo y justificaban la cantidad que nosotros teníamos mediante la generación de los primeros papeles moneda. Este sistema estuvo funcionando hasta el año 71, en el que Richard Nixon decidió acabar con los acuerdos de Bretton Woods y rompió la vinculación que tenían el valor de los dólares con el oro, y directamente pasó a asociar el valor de los dólares con la deuda y la confianza que cada uno de los usuarios depositaba en el sistema económico. De esta forma, los bancos ya solamente tenían que guardar el 10% del dinero y podían generar de alguna forma el 90% restante para emitirlo como créditos o como cualquier otro activo que estuviese relacionado con esa deuda. Este modelo, que es el que se conoce como dinero fiduciario y comprende pues normalmente los billetes que manejamos en nuestra cartera, bien sean euros, dólares, yenes, libras, pesos o la moneda que utilizamos, y radica su valor en la fe que nosotros depositamos en el sistema. Lo dicho, aparte permite que los bancos
puedan imprimir cada vez más billetes. Y bajo este patrón de deuda hemos vivido desde el 71 hasta el año 2009 y actualmente convivimos con él, pero aquí hay otra fecha importante que es el nacimiento de las criptodivisas, en el que Satoshi Nakamoto, ya hemos hablado de él en otros episodios, alguien que no se sabe si es una persona física o un grupo de personas, algún día se llegará a descubrir, imagino, crea esta primera criptodivisa que es la de Bitcoin, que ya no tiene nada que ver ni con bancos centrales, ni con gobiernos, ni con Reserva Federal, ni con ninguna de estas entidades, sino que es un valor descentralizado que se asienta como alternativa a esta deuda que llevamos generando durante varios años. Así que hasta aquí es la fecha que nos encontramos actualmente. Yo no me atrevería a decir si el futuro del dinero está en estas criptodivisas o si vamos a seguir generando deuda durante muchos más años. Pero más allá de teorías especulativas, sí que desde 2009 Bitcoin no ha dejado de crecer, entonces cada vez es más una realidad y creo que ha llegado tanto si es para vivir con el dinero fiduciario como para presentarse como una nueva alternativa. Hasta aquí de toda esta evolución que hemos tenido del dinero de forma más que resumida. Vivimos en una época de deuda, vivimos en una época en la que el dinero que nosotros tenemos pierde valor continuamente. Y es aquí donde surgen esos tres jinetes del apocalipsis, que encima me gusta comentarlos porque todos empiezan por la letra I. Y el sistema económico fiduciario tiene como principales inconvenientes o como grandes inconvenientes la inflación, los intereses y los impuestos. Quiero empezar hablando de la inflación porque es un concepto que de alguna forma todos conocemos o hemos oído hablar de él, pero no terminamos muy bien de saber por qué se genera. La inflación es la pérdida de valor de nuestro dinero con el paso del tiempo. Como venimos hablando, nuestro dinero fiduciario, euros, dólares, pesos, la divisa que manejemos, se asienta en la deuda que emiten los gobiernos y los bancos centrales año tras año. Esto significa que como ya nuestro dinero no está asociado a un valor real, bien sea el oro como lo fue en su momento, pierde capacidad adquisitiva. Conforme pasa el tiempo y estos bancos centrales y estos gobiernos emiten más dinero, nosotros perdemos capacidad adquisitiva. ¿Quiere decir esto que nos están quitando dinero de nuestro bolsillo? No, porque la cantidad que tenemos va a ser la misma hoy que dentro de 50 años. Si tenemos 100 euros, dentro de X años vamos a tener esos mismos 100 euros. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que vamos a poder hacer con esos 100 euros a fecha de hoy no tiene ni punto de comparación con lo que podamos hacer con esos 100 euros al cabo de varios años. Bajo mi punto de vista, la inflación es como un pequeño veneno que va acabando con nuestros ahorros y es lo que produce que mucha gente al cabo del tiempo se empobrezca. Vamos con un ejemplo. Hace un tiempo, vamos a poner hace 20 años, pues mis abuelos o incluso mis padres iban con un billete de 50 a hacer la compra. Bueno, no sé si con un billete de 50, que no recuerdo exactamente si existían hace 20 años, pero iban con una cantidad de dinero con la que les daba para todo. Pues he podido comprar el pan, frutas, carne, pescado y me ha sobrado dinero. ¿Qué es lo que pasa? Como ese dinero va perdiendo valor, a fecha de hoy con esos mismos 50 euros vamos a poder comprar menos y dentro de unos años con esos 50 euros todavía vamos a llenar menos nuestro carro de la compra. La inflación se la denomina también el IPC, que es el índice de precios al consumo, y se estima que es de un 2% anual. Si yo tengo 100 euros, probablemente el año que viene esos mismos 100 euros tengan la capacidad de comprar activos por valor de 98. Y dentro de 2 años ya tendré la capacidad de comprar como si fuesen 96. Y al cabo de 3 años
voy a comprar como si fuesen 94 euros. Es decir, aunque mi cantidad no cambie, el poder adquisitivo que tiene ese billete sí lo va a perder. No sé si más o menos ha quedado claro el concepto de inflación, pero es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo para los ahorradores. Yo sabéis que apuesto porque hay que tener una pequeña cantidad de ahorros, pero siempre tengamos presente que esos ahorros van a perder valor con el paso del tiempo. Cuando en su día se hablaba de yo no confío en los bancos, voy a dejar el dinero guardado bajo mi colchón, es buena alternativa porque es más difícil que nadie te lo vaya a quitar, pero no va a dejar de perder capacidad adquisitiva con el paso del tiempo. Dicho esto y comentado el tema de la inflación, que si queréis estudiarlo un poco más, pues con buscar en Google vais a tener muchísima información. Otro de los grandes enemigos del dinero son los intereses. Intereses bien generados por nuestras deudas, por nuestra hipoteca, por la compra del coche que hicimos. Y los intereses, en definitiva, son dinero que vamos a tener que pagar por pedir prestado dinero. Es decir, es como un incentivo que se va a llevar nuestra entidad emisora, generalmente son los bancos y sobre todo con las hipotecas, debido al dinero que vamos a pedir prestado. ¿Por qué los intereses son un enemigo de nuestro dinero? Porque a fin de cuentas van a engrosar una compra grande que vayamos a hacer. Si compramos una casa por valor de 100.000 euros y tenemos que pagar unos intereses de un 2% durante muchos años, si a alguno le ha pasado, vais a ver que pasado un tiempo uno dice, vaya, ¿cómo es posible que mi casa costase 100.000 euros y haya terminado pagando 120.000 o 130.000? Pues ese aumento de valor es muy importante tenerlo en cuenta para que no nos reste y al final no nos veamos con una losa a las espaldas con la que no contábamos a priori. Es un tema complejo los intereses, pero yo, un poco a modo de consejo, si es que me puedo permitir dar consejos, me endeudaría lo menos posible. O en caso de endeudarme, hacerlo siempre con el objetivo de tener más beneficio que intereses a pagar. Y finalmente, en el capítulo de hoy vamos a hablar de los impuestos. Que los impuestos no deja de ser un gasto más que tenemos, en este caso con nuestro gobierno o con la sociedad que vivimos, para pagar pues los diferentes gastos que tengamos a nivel comunitario. Si hay que pagar sanidad pública, si hay que pagar educación pública, si hay que pagar muchas de las cosas que tengamos que pagar. Y curiosamente los impuestos es un tema que en el momento que estoy grabando este podcast están muy de moda, porque mucha gente migra a otros países para cambiar sus tasas impositivas. Bajo mi punto de vista, los impuestos son un gasto que tenemos que tener porque todos vivimos en comunidad y merece la pena pagar para tener una sanidad pública, una educación pública y una serie de servicios que a lo mejor de otra forma no nos pudiésemos permitir. Tal vez el problema radica en que esos impuestos que nosotros pagamos no decidimos hacia dónde van. Tristemente, pues bueno, nos vemos abocados en que después de generar un ingreso tenemos que pagarle una parte al Estado y nosotros no decidimos qué hacer con esa parte. Si un poco cambiásemos ese planteamiento, pues todos a lo mejor lo pagaríamos incluso con más gusto. Y el tema este de los impuestos también viene de épocas medievales en las que de hecho se conoce como el quinto real, uno de los primeros impuestos que se pagaba, y consistía en que de cada 5 monedas o de 5 lo que sea que generases, una quinta parte se la tenía que quedar el rey, para bien pues construir las murallas o para construir carreteras o para construir lo que tuviese que construir. Aquí, siempre que se pueda, hay diferentes formas de modificar las tasas impositivas que tenemos. Si somos empleados, pocas veces vamos a poder manejar la cantidad de impuestos que pagamos, bien en IRPF, bien en retenciones, o bien lo que nos toque, o bien de IVA, lo que nos toque pagar en su momento. Si somos autónomos, ya vamos a tener algo más de control sobre estos impuestos y nos vamos a poder desgravar una serie de gastos que se entienden que van a servir para mejorar nuestro negocio, nuestro propósito.
Y por último, dentro de las diferentes variantes que podemos tener para gestionar nuestros impuestos, todas las empresas suelen ser quienes más pueden controlar esos impuestos mediante la deducción de diferentes gastos o bueno, incluso desgravándose X cosas. Y otra cosa que tenemos que tener muy presente, que los impuestos, aunque bajo mi punto de vista son algo necesario, no dejan de ser unos gastos que afectan a nuestro bolsillo. Y por hoy lo dejamos aquí, haciendo un breve resumen de la historia de nuestro sistema económico, hablando de esos 3 jinetes del apocalipsis, que son la inflación, los impuestos y los intereses, y importantes, sobre todo porque afectan en nuestras finanzas personales. Y nada más, nos vemos en los próximos capítulos. ¡Chao! Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho. Y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte. ¡Chao!